La necesidad de representar de forma visual historias religiosas es una práctica que surgió conforme la humanidad ganó conciencia, ya que hay cientos de cuevas con arte rupestre, que no solo representaban planes de cacería o advertencias a los niños, sino que también eran parte de rituales planeados para crear el sentimiento de comunidad, demostrar que el mundo estaba lleno de cosas que no entendían y debían ser respetadas y adoradas. Al pasar los milenios, las religiones de los mayores imperios eran llevadas a los territorios conquistados mediante la construcción de estatuas colosales y templos dedicados, que tenían el fin de recordarle a la población que sus conquistadores eran moralmente superiores a ellos, pero también para asimilarlos eventualmente, que fueran más dóciles y sirvieran de buena gana en los ejércitos, en lugar de volverse un foco de resistencia al conservar sus antiguos dioses. El uso de imágenes para evangelizar data de los primeros vitrales europeos, ya que prácticamente a nadie se le enseñaba a leer, no había Biblias a su disposición y las misas se oficiaban en latín, por lo que una narrativa visual era bastante útil a la hora de convertir a los fieles. Casi de inmediato al nacimiento del cine surgió la curiosidad de retratar las Sagradas Escrituras en celuloide, y en 1897 los hermanos Lumière crearon Vida y Pasión de Jesucristo, que es más bien un documental, pues grabaron la representación de un pueblo, y está compuesta de 13 escenas que representan toda la vida de Cristo, de su nacimiento a su resurrección. En México, durante 1899, Carlos Mongrán realizó Entrada a una boda en una iglesia. Al año siguiente, Salvador Toscano filmó Saliendo de la Catedral, y los hermanos Becerril rodaron Salida de Misa de 12 de la parroquia de Orizaba. Hasta 1917 se grabó la primera película religiosa mexicana como las concebimos modernamente, El Milagro del Tepeyac, sobre Juan Diego y la Virgen María. La primera película mexicana sobre Cristo fue Jesús de Nazaret, estrenada en 1942, dirigida por el español José Díaz Morales, hecha a encargo del entonces presidente Ávila Camacho, que era bastante religioso, pero también para empezar a tener puentes con el sector religioso del país, ya que no había pasado tanto tiempo de la guerra cristera. Las películas sobre religión pueden dividirse en propaganda a favor y en contra, donde la trama se deja de lado para favorecer falacias que atacan a creyentes o ateos, y en lugar de hacerlos cuestionar por sí mismos sus creencias o la falta de ellas, recurren a descalificarlos peyorativamente, como God's Not Dead, que trata de un estudiante que debe probar la existencia de Dios en su clase de filosofía, la cual es enseñada por su profesor ateo, quien declara a Dios como una ficción precientífica. La película presenta la narrativa evangélica de la persecución a los cristianos en Estados Unidos, pero usa bastantes falacias y estereotipos comunes de ateos, que parece más una parodia que una crítica. También están las películas que representan al nacionalismo cristiano, donde la gente genuinamente cree que Dios quiere unos Estados Unidos blancos y temerosos de él, con la necesidad de eliminar a las minorías y asistir a las megaiglesias. Asimismo, están las que toman el nombre de personajes bíblicos y hacen fanfics al estilo Wattpad, con héroes todopoderosos, como Noah de Darren Aronofsky. El que hizo Black Swan, en 2014 leyó los nombres de los protagonistas de un capítulo bíblico, cerró dicha Biblia e intentó hacer un thriller psicológico con monstruos de roca. Muchas de estas películas comparten la falta de rigor histórico y bíblico, haciendo las versiones romantizadas de la historia y empleando actores blancos en papeles de gente que era de Medio Oriente. Las películas canónicamente correctas son las que retratan fielmente los evangelios, y que si bien se toman alguna o muchas libertades creativas, lo compensan por las historias de amor fraternal al prójimo o a Dios, como The Passion of the Christ de Mel Gibson, donde se representa a un Cristo que siempre pidió a su padre que perdonara a quienes lo torturaban, y a su madre siempre estando a su lado, desde su primer aliento hasta el último. En The Last Temptation of Christ se presenta un Jesús humano, tentado por Satán, mostrando su lado humano, con deseos propios y egoístas, que debe luchar contra esta naturaleza por la búsqueda de un propósito divino. En The Prince of Egypt se presenta un Moisés y Ramsés prácticamente hermanos, que por circunstancias mayores a ellos, para Ramsés ser heredero al trono egipcio, y para Moisés ser profeta de Dios, toman caminos irreconciliables y terminan enfrentados como enemigos. Otras destacan más por la monumentalidad de sus producciones, los cientos de extras involucrados y los vestuarios inspirados en la época, como Ben-Hur, Quo Vadis y The Ten Commandments, épicas de casi 4 horas de duración. Existen las películas que hablan de los evangelios apócrifos, si bien no buscan el shock sensacionalista como la primera categoría, o al menos se basan en fuentes existentes para justificar las decisiones hechas, como The Carpenter's Son, de 2025, donde se muestra a un Jesús adolescente con sentimientos humanos de deseo e ira, propenso a las rabietas y a usar sus poderes para el mal.
No solo la religión cristiana y sus ramas tienen películas, el mundo musulmán tiene a The Message de 1976 sobre la vida del profeta Mahoma, al recibir las profecías de Dios, compartirlas con la gente y su persecución por los gobernantes de la Meca. Tiene la particularidad de no mostrar al profeta, pues dentro del Islam es una figura santa, y sería pecado hacer imagen de él. En su lugar la cámara actúa a modo de perspectiva de él, y por otros ratos la narración la cuenta su tío Hamza. Su punto fuerte es introducir el origen y conceptos básicos del Islam a los occidentales. Sucede antes de la separación entre sunitas y chiitas, así que no está sesgada por apoyar a una rama u otra, y es un recordatorio de que es una religión abrámica, de la misma rama que judíos y cristianos. Finalmente en Bollywood se hizo P.K. en 2014, una crítica al hinduismo y creencias de su sociedad, como la imposición de un dios a otro, que es un problema de cualquier religión. Esta fue bastante polémica en India, con protestas por prohibir su estreno, pero no culpa a ningún credo en particular, sino más bien a todo el sistema, y no está en contra de la religión, sino que invita a la reflexión sobre cómo es practicada.